Dios, vamos a abrir la escritura en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 10. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7 al verso 10. ¿Cómo les fue esta semana mientras buscan allí con el idioma del reino? Tuvieron conflicto, ¿no? Los que practicaron y no olvidaron. Amén, porque si usted se le olvidó y no practicó, pues quedó fritus mortis calaveratus. Pero si usted practicó y tuvo en cuenta, se dio cuenta que uno tiene conflicto, porque uno se ve tentado a usar el idioma natural. Amén, y olvidamos que tenemos un idioma nuevo, es el idioma del reino. Dice la palabra en el verso 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lean el 8. Leamos juntos el verso 9 y el 10. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu presencia con nosotros. Nos exponemos bajo la unción y el poder de tu palabra. Habla, Señor, en nuestras vidas, edifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, y enséñanos a hablar un nuevo idioma, Señor, el idioma que tú nos has revelado a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Amén. Tenga la amabilidad de tomar asiento. Y vamos a hablar hoy sobre la necesidad de aprender el idioma del reino. La necesidad de aprender el idioma del reino. Entonces la invitación es: vamos a aprender el idioma del reino. Y la semana anterior estuvimos hablando acerca de cómo nosotros vivimos en un mundo donde se hablan más de 6,000 lenguas. Y también cada una de esas lenguas tiene expresiones que son constructivas, pero también hay expresiones que son destructivas. Pero nosotros, que somos creyentes en Jesucristo, hemos entrado a una atmósfera. Si usted nota, desde que comenzamos esta reunión a las 11 de la mañana, todo lo que se ha oído aquí es bendiciones, alabar, glorificar, prodigios, maravillas, santo, bueno, grande. Pregunta: ¿cuántas veces al día usamos esas expresiones en el trabajo, por ejemplo? Quizás ni una vez. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en una compañía en Manhattan, en Nueva York, y yo tenía que compartir el locker room con mis compañeros de trabajo. Trabajaba con polacos, yugoslavos, rumanos, italianos. Trabajé con latinos también, habían dominicanos, colombianos, habían peruanos, ecuatorianos. Y generalmente cuando coincidíamos en el locker room, allí era donde íbamos a tomar el break, y en las horas de break se llenaban unas mesas que habían allí y todos hablaban, pero las expresiones de ellos iban cargadas de vocablos muy castizos, muy vulgares, y eso para uno se vuelve pesado porque nota el ambiente en el que estamos. Aquí no maldecimos, aquí no renegamos, aquí no andamos injuriando, aquí no se oyen injurias. Entonces uno sale de este entorno por esa puerta y se encuentra en un mundo donde se habla aparentemente castellano o se habla inglés, pero va cargado de una dialéctica, va cargado de unas expresiones que contienen
a veces injurias, a veces maldiciones, expresiones cargadas de negativismo, expresiones cargadas de malos deseos. Hasta nosotros las decimos, uy, ojalá le caiga un rayo, ¿cierto? Y expresiones por ese estilo, y no medimos la gravedad de las palabras. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos el idioma que tenemos. Y allí en ese locker room ellos hablaban vulgaridades, y un día yo me propuse, yo tengo que cambiar eso. Yo no les podía decir, una vez traté de decirlo amablemente y se molestaron, pero un día yo comencé a actuar para ellos como un loco, porque yo entré al locker room y a medida que ellos decían sus vulgaridades, yo decía, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor, praise God, aleluya, He is the... Y todos quedaron en silencio y me miraban con los ojos desorbitados. ¿Por qué les extrañaban esas expresiones? Porque es un idioma real, pero no es practicado porque lo ignoran. Pero usted y yo que lo conocemos, debemos no solamente practicarlo, sino usarlo en la vida diaria. Amén. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto, dice, nosotros hablamos sabiduría. Entonces, un principio elemental de este idioma del reino es que cuando hablemos, no lo hablamos como necios. A un creyente no le queda bien hablar como un necio, y a veces nosotros en nuestras casas, a cambio de hablar como hombres que creen, porque aquí cantamos, yo te creo, ¿cierto? Yo creo en el Dios que hace posible lo imposible. Pero en la casa a veces hablamos neciamente. No, esto no va a cambiar, esto no sirve, esto tal cosa. Sin darnos cuenta chocamos. O sea, la fuente que bendice a Dios comienza a ser una fuente que desconfía de la providencia de Dios. Entonces Pablo dice, nosotros hablamos sabiduría. Dice, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Dice, para nuestra gloria. Si lo leen allí en el verso 7 de 2 de Corintios, para nuestra gloria. ¿Y cómo es, bajo qué visión estamos en Tabernáculo de Vida en este 2020? Bajo el peso de su gloria. Entonces, según Pablo, dice aquí en el verso 7 que hay un lenguaje, amén, que es para nosotros y es para nuestra gloria. Verso 8, la que ninguno de las eminencias, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Dice, porque si la hubieran conocido, claro, entonces hace referencia a los que tuvieron el poder para ejecutar la sentencia de muerte en el Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran ellos? Eran gente religiosa, conocían la Torá, conocían la palabra de Dios, mas sin embargo no hablaron el idioma del reino, porque si lo hubieran hablado, no hubieran crucificado, dice Pablo, al Señor de la gloria. Verso 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio. Mire, en el reino de Dios algunas cosas son visibles, pero otras son audibles. Hay cosas del reino de Dios que nos llegan a nosotros por el oído. No podemos verlo. No podemos decir está ahí o está allá, pero podemos oír. Por eso Pablo dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Entonces existen. Lo que se oye es lo que puede percibir nuestro oído. Si no existiera
no podríamos nosotros percibirlo. Pablo dice, cosas que oído no oyó, ni han llegado, no están en el corazón del hombre porque no provienen del hombre. Dice, son las que Dios ha preparado, hermanos. O sea, hay cosas que Dios quiere poner en nuestros oídos. Hay cosas que Dios quiere poner en nuestros oídos, hermanos. Por eso, en el verso 13, dice la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 13 dice, lo cual también hablamos. O sea, mire, lo que nosotros hablamos, dice, no son palabras enseñadas o aprendidas en la sabiduría humana. O sea, esto no lo aprendemos de los sabios. Hace años tuve una discusión con un hombre que era muy vulgar para hablar. Y yo le dije, usted no podría, por favor, parar de decir tantas vulgaridades mientras habla conmigo, porque es que me molesta. Y se enojó. Usted nunca ha dicho una mala palabra, me dijo. Yo conozco médicos, ingenieros, abogados, gente de la universidad, profesores, y dicen malas palabras, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, eso es verdad, pero yo también conozco gente que nunca ha pisado una universidad, gente que cogían café en mi país, agricultores, pero por haber conocido al Señor, de sus labios nunca sale una mala palabra. Porque esto no lo enseñan la sabiduría, esto no lo enseñan. Usted no, los más vulgares para hablar son los estudiantes. Porque esto no lo enseñan allá en los campus de las universidades. Esto se aprende aquí en la presencia, en la intimidad con Dios. Por eso dice el apóstol, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego dice la palabra del Señor, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Claro, si cuando yo comencé esa experiencia, ese experimento que hice en ese locker room, y quiero decirles algo, desde ese día, hermanos, las cosas cambiaron en ese locker room. Ellos decían sus malas palabras, pero cuando las decían, pedían perdón. Y ya las decían en voz baja, y si yo estaba cerca, se refrenaban. Entonces dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, hablar del idioma del reino para alguien que no está en esta atmósfera es una locura. Dice, porque no las entiende, porque para poderlas entender se necesita la acción del Espíritu de Dios. Entonces, para nosotros también era una locura, o era normal, perdón, hablar con vulgaridades, era normal. Y lo veíamos lo más común del mundo, pero ahora para nosotros eso es impensable. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, como el énfasis de esta enseñanza es aprender el idioma del reino, quiero darle algunos pasos que nos van a ayudar a perfeccionarnos en este idioma. La primera de ellas es, debemos educar nuestro oído para que nuestro oído sea sensible al idioma del reino. Romanos capítulo 10 y verso 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir que nosotros, todos los que estamos aquí, hacemos cosas porque un día oímos que alguien nos dijo que las podíamos hacer.
Por ejemplo, alguien te dijo, tú puedes cantar. ¿Entró por dónde? Por tu oído. Y tú lo creíste y cantaste. Alguien te dijo, tú puedes aprender a tocar un instrumento. A lo mejor nunca lo habías pensado y te propusiste, aprendiste y tocas un instrumento. Alguien te dijo, tú puedes aprender enfermería. O alguien nos dijo, ¿no te gustaría ir a Estados Unidos? Yo de Estados Unidos lo que conocía era a Poncharelo, Chips, patrulla motorizada. Conocía al hombre increíble. Conocía el hombre biónico. Lo reconstruiremos. El hombre de los 6 millones de dólares. Así que realmente yo nunca pensé que yo podría llegar a venir a Estados Unidos, de verdad. Pero un día, estando en una ciudad que se llama Cali, en Colombia, con otro amigo, él me dijo, me voy para Estados Unidos. Yo le dije, sí, te vas. Y él me dijo, pero si tú quieres también te puedes ir. O sea, entró por mi oído y yo le creí y aquí estoy. O sea, muchas de las cosas que hacemos, alguien nos dijo que las podíamos hacer. Eso quiere decir, hermanos, que sin planearlo, palabras que oímos comienzan a gobernar nuestra vida. O sea, cosas que oímos comienzan a tener un poder sobre nuestras vidas. Y mucho de lo que nosotros hacemos y decimos ha entrado por nuestro oído. Por eso debemos educar nuestro idioma para que así como hemos oído otras cosas y le hemos dado autoridad a eso que hemos oído y le hemos permitido a eso que hemos oído que nos gobierne, pues vamos a abrir nuestro oído a la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la fe también usa el oído. En otras palabras, si tú quieres recibir la palabra de Dios, tienes que afinar el oído. Y quiero que miremos algo. Recuerde que estamos hablando de sensibilidad para educar nuestro oído. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, dice la palabra del Señor: San Juan 11:20, dice, entonces Marta, cuando oyó, no dice cuando vio que Jesús venía, sino cuando oyó. O sea, cuando ella oye que Jesús viene, eso produce una reacción en Marta. Y esa reacción la llevó a la acción. Así que Marta oye que Jesús viene. Y cuando ella oye que Jesús viene, se olvidó de lo que estaba haciendo. Le puso un stop a las tareas que estaba haciendo. Y dice la palabra del Señor que salió. O sea, lo que oyó la motivó a parar lo que hacía e ir. Se mire la importancia que tiene de ser sensible a lo que oímos y sobre todo si viene de Dios. Así que dice la palabra del Señor que Marta sale al encuentro del Señor, pero María se quedó en casa. Marta escucha, es sensible y sale al encuentro de Jesús. La segunda cosa que quiero decir en esta mañana respecto a aprender el idioma del reino es que el oído tiene un enemigo.
El enemigo más grande de nuestro oído, ¿sabe quién es? La boca, no el diablo. Nosotros culpamos al diablo de todas las cosas que nos pasan, pero sin darnos cuenta, el enemigo más grande de mi oído es mi boca. El enemigo más grande de nuestro oído es la boca. Y vamos a aprenderlo en esta mañana, porque para eso estamos aquí en este lugar. Ya sabemos que Marta oyó que Jesús venía, ¿cierto? Y que salió al encuentro del Señor Jesús. Dice el verso 21, y quiero que lo tenga abierto porque yo aprendí algo de este capítulo preparando esta enseñanza, y si yo aprendí, usted también lo puede aprender en esta hora. Verso 21 dice, y Marta le dice a Jesús. Entonces ya ella oyó que él venía, fue y lo encontró. Ahora la boca está hablando. Recuerde que la boca es el enemigo más grande del oído. Y Marta le dijo al Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 22. Mas también, no para de hablar. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces ya Marta oyó, salió al encuentro de Jesús y ahora Marta usa la boca. Noten que el Señor Jesús no le respondió absolutamente nada, sino lo necesario. Por eso hay que educar el oído para oír e identificar que mi boca es el más grande enemigo de lo que yo escucho. Entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará. Entra palabra del Señor a la vida de Marta. Tu hermano resucitará. Verso 24. Marta usa la boca. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, no sé si ustedes se dan cuenta, pero la boca de Marta va adelante. O sea, ha dicho tanto y ha escuchado muy poco. Porque, hermanos, es más importante oír que hablar. Y créanlo, se dice que oír es un arte que hay que aprender a desarrollar. Así que Marta como que lleva su boca adelante. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice el Señor a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Es una voz que oye Marta y eso entra a su vida. O sea, alguien te dijo, tú puedes montar bicicleta, y tú tomaste una bicicleta y comenzaste a hacerlo, entró por tu oído. Ahora Jesús le está diciendo a Marta, ¿puedes creerlo? O sea, ¿tienes tu oído afinado para recibir el idioma del reino? El idioma que hace que las cosas sucedan, el idioma que hace que lo imposible sea posible, el idioma que derriba los argumentos, los obstáculos, las barreras. ¿Estás recibiendo el lenguaje? Y entonces dice la palabra del Señor que Marta no para de hablar. Le dice, sí, Señor, yo he creído
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Noten que Jesús solamente le está diciendo, ¿crees esto? Y Marta comienza a darle como si le estuviera preguntando por un examen de conocimiento teológico. Ella lo único que debió haber dicho es sí. Porque es que, hermanos, Dios nos habla y nosotros dudamos. Porque el oído y la boca tienen una rivalidad. Y dice la palabra del Señor que habiendo dicho esto, o sea, Marta dice eso y se fue. ¿Cierto? Se fue. No escuchó lo que Jesús le dijo. Ella habló más rápido de lo que recibió. ¿Crees esto? Ella se fue rápidamente y se ocupó, buscó a María. Mira, el maestro está aquí y él te llama. Ahora, cuando María viene a Jesús, dice San Juan capítulo 11 y verso 29, cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Lo curioso es que la conversación entre Marta y María hacia Jesús es muy diferente. Lo que Jesús le dijo a Marta no se lo dice a María. Y dice la palabra del Señor que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Podríamos decir, donde Marta lo había dejado. Porque a nosotros nos pasa igual. Dios nos habla y dejamos a Dios donde Él nos habló y nosotros nos vamos a hacer lo que estamos acostumbrados a hacer. Cuando deberíamos estar es donde Jesús nos habló. Y Jesús todavía estaba allí. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, eres el Mesías, el Todopoderoso, el más grande, el omnipotente, pero no permaneció, sino que se fue apresuradamente, buscó a su hermana María. Y dice que los judíos, pongámosle atención a esto, que estaban en casa con ella, la consolaban. Y cuando vieron que María se había levantado de prisa, la gente, los que están viendo allí, los noveleros, cuando vieron que María se levantaba de prisa, le siguieron. Pero mientras la seguían, la gente decía, va al sepulcro a llorar allí. Eso pensaron los que estaban viendo la escena. Verso 32, pero María cuando llegó donde estaba Jesús, dice, al verle, dice, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella no dijo absolutamente nada más, se postró y esperó. No le dijo, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Todopoderoso, tú eres el más grande. No, yo sé que tienes palabra del reino para mí. Y dice que Jesús la vio llorando. No está hablando María. María es una reacción diferente. Está llorando, dice, y los judíos que acompañaban también, dice, estaban llorando. O sea, María está postrada, está llorando. Los noveleros que iban allí también están llorando. Y dicen que cuando Jesús vio esto, dice, se conmovió, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, Marta produce una reacción en el Señor.
Marta no será tipo de esa iglesia que se humilla, que se postra, que derrama lágrimas en la presencia del Señor. No estará viendo el Señor Jesús en María aquel cuadro de aquella mujer llamada Ana que entró al templo y no se le movían los labios, sino que su rostro estaba bañado en lágrimas, aleluya, mientras el sacerdote miraba y decía: ya digiere tu vino, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. No recordaría aquel cuadro. No son las lágrimas. No son las lágrimas la voz del oído. O sea que el oído no necesita los labios nuestros, necesita es las lágrimas, porque son las lágrimas las que hacen un impacto, producen un efecto en la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Jesús, al verla llorando, se estremece en espíritu, se conmueve y pregunta: ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y mire que eso produjo el versículo más corto que hay en la Biblia. Dice: Jesús lloró. No fue la elocuencia de Marta la que conmovió a Jesucristo, fue el corazón contrito y humillado de aquella mujer llamada María, que trajo las lágrimas al Señor Jesús. Dice el verso 38: Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. O sea, conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra encima, y dijo Jesús: quiten la piedra. Jesús no está diciendo nada más, hermanos: quiten la piedra. Pero Marta, que la boca la lleva adelante, dice que Marta comenzó a decirle: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Hermanos, Marta está tratando de ignorante a Jesús. ¿Acaso no sabe Jesucristo que un cuerpo se descompone? ¿Acaso no sabe el Señor Jesús que cuando una persona muere, el cuerpo comienza a descomponerse y esa descomposición produce un olor nauseabundo? No sabe el Señor esas cosas, pero es que el enemigo más grande de nuestro oído es nuestra boca. Quita la piedra, no digas nada más, quita lo que estorba, simplemente obedece. Hay momentos que uno tiene que entrar a la presencia de Dios y guardar silencio. El Señor no le está pidiendo discursos a Marta, solo le está diciendo: obedece. Y a Marta en el verso 40, yo creo que este es un regaño, hermanos. Juan 11:40 es como, no un regaño, pero es como una enfatización, le enfatiza. Jesús le dice a Marta: no te he dicho. Hermanos, ¿por qué tiene que repetirnos 2 veces el Señor las cosas? Porque, hermanos, estamos en el lugar donde las cosas pasan y no creemos. Hermanos, porque si esto pasara en la taberna o pasara en el campo de soccer o pasara en la escuela, pues claro, porque ahí se puede decir eso. Pero pasa en la iglesia, es en la iglesia donde oramos pero no creemos, donde pedimos milagros pero no creemos que nos puedan pasar. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, ¿por qué tengo que repetirles? Dios espera. Por eso cuando el Señor se encuentra con aquel leproso y le dice: Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante el leproso fue sanado de su lepra. Hermanos, Dios desea que nuestro oído se conecte con el idioma del reino.
La tercera cosa que quiero decir en esta mañana es que debemos aprender a cerrar nuestra boca, porque si no, no aprenderemos a escribir el idioma del reino. Entonces noten dónde vamos. No es solamente hablar, sino escribir, porque el reino también tiene una escritura particular. Solamente cuando aprendamos a escribir se va a desatar la bendición de Dios para nuestras vidas. Y quiero que miremos en Lucas capítulo 1 y verso 10. Dice la palabra del Señor que toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Lucas capítulo 1 y verso 10. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. La oración simboliza el incienso. ¿Por qué? Porque el incienso tenía una razón de ser. El incienso era un perfume. Los perfumes tienen como misión alterar el ambiente. Usted está en medio de una actividad en la calle, todos olemos a sudor, pero pasa alguien que viene recién bañado y oliendo a colonia y inmediatamente prende los olfatos, porque inspira como una frescura, altera el ambiente. Eso hace la oración, hermanos. La oración tenía ese propósito. El sacerdote tomaba un incensario y entraba allá al lugar santo y al lugar santísimo y comenzaba el aroma del incienso, alteraba el ambiente de ese lugar. Cuando uno entra a una casa y fritaron pescado o carne frita, usted sabe, huele. Pero cuando alguien saca ambientador, prende unas velas de olor, eso altera el ambiente, le produce un efecto. Pues esa es la idea de la oración. Por eso la oración, según lo que leíamos hace un rato atrás al comenzar la escuela dominical en Apocalipsis 5:8, la oración es tipo del incienso. Dice la palabra del Señor que allí en la presencia del Señor están las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, cada que oramos, hermano, estamos trayendo un perfume, estamos alterando la esfera espiritual. Porque la oración es como un puente, gloria al Señor. La oración nos conecta con la presencia de Dios. La oración acerca el cielo a nosotros. La oración trae respuesta a nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que Zacarías tenía como misión celebrar el servicio, hacer esa parte de la administración. Y dice la palabra del Señor que Zacarías entró para hacer esa parte que le correspondía a él respecto al servicio en el santuario, en la casa del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando él entra, verso 11, dice, él estaba ahí donde estaba el altar del incienso. Yo pienso que Zacarías estaba cumpliendo una función, ¿cierto? Ese ambiente enrarecido, la oración lo disipa.
¿Usted no le ha pasado que entra a un baño que alguien ha usado antes y se ambienta enrarecido? Se necesita un spray de canela, porque parece que el que salió de ahí o venía en camello o comió momia o algo por el estilo. Queda el ambiente enrarecido. Hermanos, así es el ambiente espiritual. A veces en nuestras casas el ambiente está enrarecido. Nuestros hijos, el ambiente se les enrarece. Se enrarece el ambiente en el hogar, en la relación esposa-esposo, entre familiares, como que el ambiente está tirante. Se necesita alguien que tome el incensario de la oración y comience a hacer una influencia positiva en ese ambiente enrarecido, porque la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Noten que en la vida de Zacarías y su esposa no había el mejor ambiente, porque su matrimonio estaba incompleto. Ellos anhelaban, dice Lucas 1:7, dice, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Eran de edad avanzada, no tenían hijos. Pero el hecho de que ella fuera estéril y no tuvieran hijos no quiere decir que ellos no oraban por esa petición, porque cuando Gabriel llega delante de ellos, en el verso 13 dice, tu oración ha sido oída. O sea, hay respuesta a tu oración. Así que ya estaban mayores de edad, pero todavía seguían orando. Por eso es que nosotros no podemos orar solamente por una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses. Ya, dejemos eso. No, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Quiere decir que por años oraron por la misma petición. Hasta, dice el verso 11, apareció el ángel del Señor ahí donde él ponía el incensario. O sea, esa oración, ahí donde tú te arrodillas, un día la respuesta va a llegar a tu petición. No temas, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Verso 14, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Verso 15, porque será grande, porque todas las respuestas de Dios sobrepasan nuestras expectativas. No esperaba Marta que Jesucristo se iba a acercar a la tumba y que iba a llamar a su hermano Lázaro y que él iba a salir de allí, aleluya, porque la respuesta de Dios sobrepasa nuestras expectativas. Pero hay que aprender a hablar el idioma del reino. Hay que conectar nuestro oído y hay que aprender a silenciar la boca para que pueda recibir lo que más necesitamos, la respuesta de Dios. Será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel, miren hermanos, es el ángel Gabriel. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que los ángeles son ministros de Dios, que ejecutan la palabra del Señor. Y ahí está el ángel diciéndole, será grande, será lleno del Espíritu Santo, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Hermanos, esto es algo extraordinario, hermano. El ángel está trayendo una respuesta sobrenatural, lo que está entrando por el oído de Zacarías.
dice, hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Recuerde que estamos en el tercer punto. El enemigo del oído es la boca. Y cuando Zacarías oye lo que el ángel le dice, miren la respuesta de la boca. ¿Y en qué conoceré esto? O sea, no puedo creer lo que le está diciendo Zacarías al ángel. No puedo creer, necesito una prueba, ver para creer. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros oramos, cantamos al Señor, le glorificamos, venimos desde las 6 de la mañana, nos pelamos aquí las rodillas y todavía necesitamos una prueba para creer? No, Señor, hay que afinar el oído con el idioma del reino. Él dijo y Él hizo, Él llama y vienen, Él abre y nadie puede cerrar. No necesitamos prueba de nada. Yo creo que Dios tiene poder en esta mañana para hacer un milagro en nuestras vidas, en esta casa. Hermanos, ¿no dice la Biblia que Dios es omnisciente? Voy a decirlo una vez. ¿No dice la Biblia que Dios es omnisciente? ¿Qué significa la palabra omnisciente? Con seguridad, ¿qué significa? Amén, gracias hermano, así es, muy bien. Que todo lo sabe. Como si el ángel Gabriel no supiera que Zacarías era un veterano. ¿En qué conoceré esto? Porque hermanos, así nos pasa a nosotros. Oran por nosotros, invocan el nombre de Jesús en nuestras vidas y no hemos salido del lobby y ya estamos confesando con nuestros labios otra cosa, porque el enemigo del oído es la boca. Si tú pides algo a Dios y Dios te habla, no digas absolutamente nada, no lo pongas en duda, no lo pongas en entredicho. Él lo hace, Él lo hace, Él lo hace, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Así como la fe entra por el oído, también nuestros oídos se llenan de aquellas cosas que pasan a nuestra boca, que pasan por nuestra boca, y por esa razón nos impiden ver la gloria de Dios. Zacarías oraba así: Señor, dame un hijo. Pero yo soy viejo, no va a pasar. ¿Por qué nos reímos? Porque nosotros también hemos hecho lo mismo. ¿Por qué nos da miedo orar por un milagro? ¿Por qué nos da miedo decir, Señor, provéeme para pagar mi casa, por ejemplo? ¿Por qué nos da miedo decir eso? Porque lo oramos pero no lo creemos. Porque si lo creyéramos, lo oraríamos. Amén. Poco, como unos cuantos. Hermanos, es que hermanos, Dios no está muerto. Aquí no lo estamos. A Él no hay que llevarlo cargado. Él no está colgado en una cruz. Mi Dios está vivo. Él es Rey de reyes, es Señor de señores. Zacarías decía, Señor, que mi mujer quede encinta. Y la miraba. No, ya no. Hermanos, Dios no puede hacer algo hoy con nuestros hijos. Dios no puede hacer algo hoy con tu esposo. Ya nosotros, hermanos, estamos aquí, cantamos. Yo creo, pero hemos desahuciado. Nosotros ya desahuciamos a nuestros parientes, desahuciamos a nuestros hermanos, desahuciamos a nuestros primos. Ya decimos, no, esos nunca se van a convertir. Lo hemos dicho.
Mi padre, ustedes saben el testimonio de mi padre, se convirtió recientemente a la edad de 79 años. Lo bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora que va a cumplir 81, imagínense, lo acaban de nombrar en la junta del comité de caballeros. Ahora es el secretario del comité de caballeros. Y está en el instituto bíblico y ya se va a graduar, porque él, desde que se abrió el instituto bíblico, se inscribió y ha estado ahí en las clases. No maneja computadora, porque todas las tareas las hacen por computadora y todo. Y él desde el primer día le dijo: pues mire, yo soy de otra época, de otra generación. En mi época las tareas no se presentaban en computadora, se presentaban oralmente. Si ustedes me permiten, todas las tareas yo se las voy a presentar escritas a mano u oralmente, como yo aprendí hace 70 años atrás. Y le dijeron: no hay problema. Y hace unos días presentó el examen por allá en Sevilla y sacó las mejores notas. Una persona de 81 años de edad, hermanos. Y no crea usted, con él ahí en el instituto hay hermanos, hay abogados, hay profesionales. ¿Y cómo un viejito de esa edad les va a ganar? ¿Cómo va a ser mejor, hermanos? Porque no podemos desahuciar la obra de Dios. Dios puede hacer retoñar vida donde no hay vida. Dios puede dar en esta mañana respuesta a lo que ya tú crees que no habrá respuesta. Oh, iglesia, Dios quiere mostrarle la gloria a este pueblo, pero hay que aprender a silenciar nuestra boca y a oír más. Yo creo, Señor, vamos donde el médico y el médico dice: tiene cáncer. Y el mío: ya, mira, se acabó, para el cementerio a comprar el ataúd. Ya. ¿Y dónde está el Dios al que tú le sirves? ¿Dónde está el Dios todopoderoso? ¿Dónde está el eterno Dios que es nuestro Señor? ¿Acaso entonces qué clase de Dios tenemos? ¿Es un Dios pintado en la pared? ¿Es un papel? No, hermanos, mi Dios es un Dios todopoderoso. Y el ángel tiene que decirle, ya voy a terminar, hermanos, el ángel tiene que decirle: yo soy Gabriel, hermanos. Como, wow, mira, tú no sabes con quién estás hablando, Zacarías. Yo soy Gabriel. Y quiero decirte algo: yo estoy delante de Dios. Yo soy el que escucho los secretos del Creador. Y quiero decirte algo: yo no vine aquí por mi propia voluntad, porque yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo estoy aquí porque el jefe me mandó. Aleluya. Porque el Todopoderoso va a hacer el milagro que has estado esperando. Aleluya. Y he sido enviado a hablarte estas buenas nuevas. ¿Y sabe qué le dice el ángel? Pero como no creíste, le tuvo que cerrar ¿qué? La boca, porque el enemigo del oído es. Dice: quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que lo veas con tus ojos. A veces Dios nos tiene que callar el pico, hermanos, porque la boca es el enemigo del oído. La boca es lo que nos impide recibir las más grandes bendiciones del Señor, porque Dios te está diciendo: yo te voy a sanar, te voy a bendecir, te voy a usar. Pero tú con tu boca dices: no creo. Eso es muy difícil, eso está muy complicado, eso no lo veo ahora que se pueda pasar. La boca, hermanos, está anulando el poder de la palabra de Dios. Hermanos, Dios no ha cambiado, Él es el mismo, aleluya, y su palabra tiene poder. Quisiera invitar a los hermanos que ayudan a tocar, si pueden ir pasando. Dice: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, Lucas 1:57, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Dice: y al octavo día vinieron para circuncidar al niño.
y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías Jr. Pero la mamá dijo, no, no se llamará Zacarías, se va a llamar Juan. ¿Usted sabe cuál era la herencia de un sacerdote para sus hijos? Era el nombre. O sea, ellos los judíos, como he explicado antes en otras ocasiones, no ponían los nombres como nosotros. Los nombres significaban algo. Así que conforme a su sacerdocio, su hijo se llamaría Zacarías, porque esa era la costumbre, así hacían los sacerdotes, esa era la herencia que el sacerdote le daba a su hijo. Te vas a llamar Zacarías porque tú vas a ser sacerdote como tu padre Zacarías. Pero hey, ¿qué pasó aquí? Este no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y le dicen, ¿por qué? No hay nadie, no hay nadie en tu parentela que se llame Juan. O sea, eso es extraño, es raro, porque así es Dios. Porque la gente dice, eso solamente le pasa a los pentecostales. Es verdad. Porque a nadie más le había pasado en mi familia. Dios, cuando responde algo, te hace exclusivo, único. Dios no repite las cosas, no son comunes las cosas que Dios hace. Tú vas a ser el único. Tu abuelo era un borracho, tu padre era un borracho, pero tú no vas a ser borracho, ni tus hijos van a ser borrachos. Tu hermano no servía, tu primo no servía, fulano no servía, pero tú vas a ser diferente. Aleluya. Tú, por causa del Dios Todopoderoso, en ti va a ser muy diferente. Por causa del Dios Todopoderoso. Hermanos, Dios nos está llamando a ser los primeros. Hermanos, si esta congregación ha sido primera en muchas cosas, nosotros a nivel de la IPUL fuimos la primera iglesia que reunió en una dominical $100,000. Cuando éramos un grupito más pequeñitos que los que estamos aquí. Por allá en el año 94 fue eso, o 95, 94. Dijimos, en una dominical vamos a reunir $100,000. Hasta mi esposa pensó que eso era una locura. No, y de hecho era una locura. Si hace 8 días la ofrenda para los músicos, el pasaje a Australia, yo pensé que íbamos a recoger $20,000 y recogimos $570. Con eso no llegamos ni a Jacksonville. Ahora $100,000 y lo propusimos, vamos a colectar $100,000. ¿Se acuerdan, hermanos? Y hicimos como hoy. El culto lo empezamos desde las 6 de la mañana, ¿se acuerdan? Los que estuvieron allí, a las 6 de la mañana. Y a las 10 de la mañana, cuando comenzó el culto, dijimos, vamos a colectar los $100,000. Y yo era el más asustado. ¿De dónde? Yo ni siquiera tenía ofrenda ese día. ¿Serio? Pero yo me había llevado el título del carro. Dije, yo, como no tengo nada, yo voy a regalar el carro. Firmé el título y todo. Esa es mi ofrenda. Y cuando íbamos a empezar la dominical, se me acercó un hermano y está aquí. Me dijo, hermano, aquí está. Creo que me entregó $15,000. Me dijo, esta es mi ofrenda para la ofrenda de 100,000. Luego vino otro hermano y me dijo, hermano, esta es mi ofrenda, otros 15,000. O sea, en 2 ya iban 30,000. No íbamos a ser capaces entre 80 a hacer 70. Eso era lo más fácil, de a 1,000 cada uno y ya. Y eso nos animó y de verdad, y así hicimos. Yo dije, aquí está mi carro, que lo vendan ahí en cualquier $2,000, $2,000. Pero eso fue lo que yo di ese día, no tenía nada más para dar. Di mi carrito y reunimos $100,000. Y eso
Eso tuvo como un impacto cuando pensamos en comprar este edificio. Hoy en día es de pronto hablar 2 millones no es nada, pero en el 2005 hablar de 2 millones para un grupo tan pequeño, eso era mucho dinero. Pero aquí estamos y aquí llevamos 14 años. Hermanos, Dios siempre hace así, hermanos. Dios quiere hacer algo único en alguien en esta mañana. Dios quiere hacer algo exclusivo en alguien aquí en esta mañana. Amén, yo lo creo. Dios quiere hacer algo en alguien que no ha pasado. La gente va a decir, pero qué tan raro, tú eres el primero. Sí, Señor, me tocó a mí. No le había pasado a nadie de tu familia ni a ninguna persona que viene a esta iglesia. Tuvo que ser casualmente usted, porque así es Dios. Y dice la palabra del Señor, ¿cómo le van a poner Juan si no hay nadie que se llame con ese nombre? Tú eres el primero, estás rompiendo una tradición. Y no le creyeron a la mamá. Y entonces no hay que preguntarle al papá. Pero como el papá, vea, entonces por señas todos le hablaban, mira, me imagino todos esos judíos ahí hablándole en hebreo, hey, mira, que cómo lo vamos a llamar, que tal, que si es verdad que no es Zacarías, que qué pasó, que lo otro. Y pidió el primero en usar una tablet. Léalo ahí. La gente piensa que Steve Jobs inventó las tabletas, mentira. Lucas dice que Zacarías usó un tablet. No sé si era Apple o si era Samsung. Pero dice, le pasaron una tableta. Y comenzó a escribir. Hermanos, ya como tuvo la boca cerrada, aprendió a escribir el idioma del reino. Aleluya. Y entonces escribió, se llamará Juan. Y cuando él escribió el nombre, dice, se le destrabó. Léalo ahí. Se le destrabó la lengua. Porque aprendió a escribir el idioma del reino. Ya no solamente sabe que hay que oír lo que Dios dice y creerlo, pero también hay que escribirlo. Aleluya. Y yo quisiera que usted en esta mañana también escribiera el milagro que Dios le ha hecho a su vida. Gloria al Señor. La respuesta que Dios está trayendo a nuestras vidas. Dios quiere usar esta iglesia y usar nuestras vidas de una manera poderosa, pero necesitamos que nuestro oído sea más importante que nuestra boca. Vamos a estar en pie. Yo no sé cuál es tu petición en esta mañana, pero si este mensaje es, yo no he hablado palabra del hermano Juan Carlos, yo he citado la palabra del Señor. Dice, al momento le fue abierta su boca, suelta su lengua. ¿Y sabe cómo salió hablando Zacarías? Puro idioma del reino. Cuando comenzó a hablar no dijo, uy, qué niño tan lindo. No dijo, uy, amor, siquiera que te puedo pedir el kosher y lo que yo como y tan linda que estás. No. Él empezó a bendecir a Dios porque es la primera característica del idioma del reino. Sabe bendecir a Dios. Dice, comenzó a bendecir a Dios. Dice, y todos los que los oían. Note que el idioma del reino produce un impacto. Todos los que oían las palabras de bendición que salían de la boca de Zacarías decían, ¿quién pues será este niño? Oiga, ¿quién va a ser este niño? Aleluya, porque nunca habíamos oído semejantes palabras dichas para un niño. Y decían, seguramente la mano del Señor va a estar con él. Y dice el verso 67, y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, aleluya. Mire cómo llegó Zacarías. Ya no es el que está diciendo, es que soy viejo, es que mi esposa es vieja.
Es que no, ahora Zacarías, lleno del Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor, dice la Escritura, que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, comenzó a decir: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse del pacto, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad, en justicia, delante de él todos nuestros niños. Y tú, pequeño niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Hermanos, ¿cuándo había Zacarías aprendido eso? Nunca. Hermanos, él está hablando de la vida de Juan y de la incidencia que tendrá en el Señor Jesucristo. Dice: porque nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hermanos, qué grande es el Señor. Yo quisiera invitarlo en esta mañana. ¿Qué es lo que tú necesitas de Dios? ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro que tú estás esperando? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es esa petición? Aleluya. En esta mañana yo quiero retarlo a usted en el nombre del Señor Jesucristo, para que hable el idioma del reino, para que usted hable el idioma de bendición, para que usted hable el idioma de victoria, para que usted hable el idioma que bendice a sus hijos. No es el idioma del que reniega, no es el idioma del quejumbroso, no es el idioma de aquel que a todo le está viendo un obstáculo, que es un lenguaje cargado de negativismo. No, es un idioma nuevo. Tú vas a aprender a bendecir a Dios, vas a aprender a levantar tus manos, vas a aprender a honrar a Dios, vas a aprender a servirle todos los días de tu vida. Ese es el idioma que podemos aprender en esta mañana. Todavía hay espacio en este lugar. Todavía hay espacio. Yo los animo a ustedes. Anímese, véngase aquí adelante. Vamos a entonar un canto en esta mañana. Recuerda que tienes que reconocer muy bien lo que vas a decir en el altar. Mucho cuidado con las palabras que van a salir de tu boca mientras estás aquí en este altar. Recuerda que tu boca es el enemigo del oído. Usted recibió una palabra que te dice: Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es incomparable, Dios es majestuoso. Él puede abrir el vientre, Él puede abrir la puerta, Él puede reconciliar, Él puede levantar, Él puede restaurar, Él puede bendecir. Pero tú con tus labios, aleluya, tienes que estar dispuesto a creer lo que tus oídos han oído. Y si tú lo crees, entonces comienza a practicarlo aquí en el altar. Comienza a decir en esta hora: yo te bendigo, Dios, yo te engrandezco, Dios, yo te exalto, Dios, yo te voy a servir, Dios, yo voy a consagrarte a ti mi vida, Dios. Voy a parar de pecar, voy a parar de mentir, voy a sacar las palabras negativas de mi vida, voy a construir mi casa. Mi casa se construirá sobre la roca inconmovible de los siglos. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a entonar un canto en esta hora. Mientras usted ahí en este altar tiene una conversación con Dios, habla con el Señor en esta mañana. Dile al Señor que te enseñe a hablar otro idioma, que te enseñe a hablar con sabiduría, que te enseñe a hablar con prudencia, que te enseñe a hablar con fe, que te enseñe a hablar como se habla en el idioma